Funciones del revisor fiscal. Primero, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Segundo, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles a ellos los informes a que haya lugar o que les sean solicitados. Cuarto, velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar asiduamente o con constancia los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos. Sexto, impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Séptimo, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Octavo, convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Noveno, cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o Junta de Socios. Hay que aclarar que para que un revisor fiscal lleve a cabo todas estas funciones debe ser un profesional capacitado para llevar el proceso administrativo, contable y financiero de la misma. Por ende, debe tener estudios en contabilidad pública en una universidad y luego realizar un posgrado en revisoría fiscal. Estos son pues algunos de los requisitos que se requiere para ser un revisor fiscal. El revisor fiscal debe ser independiente de la empresa. Esto para garantizar la transparencia y ética en los procesos. Ningún tipo de asociación es permitida o ninguna sociedad con la empresa en la cual se va a desempeñar el cargo. Es decir, el revisor fiscal no puede ejercer ningún cargo dentro de la compañía, ya que lógicamente pues si es parte de la empresa podría, digamos, manipular la información a favor de la empresa y favorecerla, así ésta vaya en contra del accionar legal de la misma. Por eso el revisor fiscal no puede tener ningún tipo de asociación, debe ser aparte, debe ser independiente, porque la idea es que el revisor fiscal ejecute su labor de manera imparcial. Este básicamente es el principio de la creación de la figura del revisor fiscal. Es la base sobre la cual está puesta la figura del revisor. Ahora, ¿todas las empresas están obligadas a tener un revisor fiscal? La respuesta es no. El Código de Comercio en su artículo 203 señala que las siguientes sociedades deben tener un revisor fiscal. Primero, las sociedades por acciones. En estas encontramos, por ejemplo, la Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café, entre muchas otras. Segundo, las sucursales de compañías extranjeras. Y tercero, las sociedades en las que se hayan pactado por medio de sus estatutos. Código de Comercio, existen otras entidades o personas jurídicas que están obligadas a tener revisor fiscal en normas que se encuentran más dispersas. Primera, entidades cooperativas y sin ánimo de lucro obligadas a tener revisor fiscal. El artículo 38 de la Ley 78 de 1998 establece que todas las entidades cooperativas allí señaladas deben tener un revisor fiscal. Por su parte también influye al fondo de empleados obligadas a tener un revisor fiscal. Segundo, entidades prestadoras de salud obligadas a tener un revisor fiscal. Todas las entidades que presten servicios de salud y que estén bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud están obligadas a tener revisor fiscal, obligación que tiene origen en el artículo 228 de la Ley 100, entre otras normas. Esto aplica tanto para EPS, IPS
y demás entidades que están sometidas a vigilancia por la Supersalud. Tercero, entidades financieras obligadas a tener revisor fiscal. Todas las entidades financieras por ley deben tener revisor fiscal. Así lo dispone el artículo 79 del Estatuto Orgánico Financiero y el 20 de la Ley 20 de la Ley 45 de 1990. En resumen, toda entidad que esté vigilada por la Superintendencia Financiera debe tener un revisor fiscal. ¿Cuál es la importancia de evaluar el sistema de control interno? La evaluación del control interno permite los criterios necesarios para establecer el cumplimiento de la empresa con las responsabilidades legales a nivel financiero, administrativo y operativo, de modo tal que la evidencia que se obtenga dará los criterios que aprueban, dictaminan o certifican los estados financieros. Para una empresa debe ser prioridad que el revisor fiscal dé la aprobación a cada uno de sus procesos que se llevan a cabo dentro de la compañía. De esta manera, la empresa podrá seguir con su accionar o con sus procesos sin ningún inconveniente. También hay que decir que no se desconoce la posibilidad de que porque haya un revisor fiscal no va a haber corrupción dentro de las compañías. Básicamente esto es una imposibilidad. Pero por ende el revisor fiscal debe estar al pendiente de hallar tales errores, tales faltas, tales ilegalidades y de esta manera contribuir a que la empresa siga con su accionar o con sus procesos o con su objetivo de una manera legal y sin ningún inconveniente o sin ningún problema. La finalidad de evaluar el sistema de control interno. El objetivo final de que el revisor fiscal ejecute el proceso de evaluación sobre el sistema de control interno es determinar si la estructura en general de la empresa es útil para identificar conductas empresariales relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones, tales como pago oportuno de sus obligaciones salariales, fiscales, entre otras. Y sumado a ello, evaluar si este mismo se constituye como una herramienta para impedir la utilización de la empresa en actos como de soborno, corrupción dentro y fuera de la organización, lavado de dinero, esquemas de producción no ajustados a lineamientos legales, acciones de competencia desleal y actos de deshonestidad administrativa en la elaboración y presentación de presupuestos, informes financieros y de costos, así como de los estados financieros. Básicamente, quiere decir que el hecho de que el revisor fiscal analice los estados financieros y administrativos y operativos de la empresa es con el fin de determinar si toda la estructura en general está preparada o es útil para impedir actos que estén al margen de la ley.